Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a escudriñar el día de hoy el Salmo 92. Vamos a ver qué es lo que nos enseña este Salmo para nuestra vida en Cristo Jesús. Ya que en este Salmo encontramos, aunque nada más vienen 15 versículos, son suficientes para nosotros encontrar ahí el cómo es la alabanza a nuestro Dios Altísimo, en qué es lo que debe llevar el cuerpo de la alabanza, es decir, el contenido, y también qué es lo que debemos de anunciar con esta alabanza a los demás, no solamente exaltar a nuestro Dios, que es lo primordial y lo principal, sino también que estamos anunciando a todos los demás que escuchen estas alabanzas que damos a nuestro Dios. Y también incluye que los instrumentos usados para este propósito y también los tonos que se usan para este propósito. Y también nos aclara dentro del contenido del salmo, lo que los salmos o los cánticos que se deben de hacer a Dios deben de estar nutridos, con estos elementos. Y también ahí nos revela y nos da la información cuál es cuál es la bienaventuranza del creyente, del justo, por ser hijo de Dios, por estar en Cristo, y cuál es la circunstancia mala de aquellos que no quieren seguir fielmente a Dios o que no les interesa ni siquiera acercarse a Dios, que nada más saben que existe, pero no caminan con Él fielmente y ni siquiera se acercan a Él, ni quieren saber nada de Él, de la manera que tenemos que saber todos los humanos espiritualmente para encontrar la verdad y para llegar un día al cielo en Cristo. Entonces nos habla también de los juicios de Dios y de las bendiciones de Dios para unos, los justos, y para los impíos, para los malos. Y entonces, al final también nos aclara que siempre Él, haga lo que haga, siempre lo hace a través de su justicia, eso lo mantiene siempre. Él es santo, su naturaleza es santa, justa, por nadie ni por nada puede cambiar. Todas las cosas que Él hace son justas, todas las cosas que Él establece son justas, todos los decretos y todos los juicios que Él de su boca emanan, de su corazón, son justos, y eso nos lo declara también este salmo. Empezamos con el versículo 1, en el Salmo 92, verso 1. Dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Lo que encontramos en este primer verso es de la bienaventuranza, de la dicha enorme que existe en el ser humano cuando en verdad conoce a Cristo en espíritu y en verdad, y empieza a formar parte del pueblo de Dios, y empieza a recibir las riquezas de herencia que Dios tiene para sus hijos que han sido adoptados en Jesucristo, para que nosotros entendamos lo bueno que es ser ahora alabanza del Dios Altísimo, ser ahora alabanza del único Dios vivo, Jehová de los ejércitos, del Dios Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esa bienaventuranza, esa dicha, ese placer y deleite, solo lo descubrimos estando en la verdad, y por eso hasta dentro del mismo canto lo declaramos, lo bueno que ha sido haberlo encontrado y ahora ser alabanza de Él, y no solamente con cánticos espirituales que nacen de nuestro corazón, llenos, como dice aquí, y cantar salmos, llenos de palabra que viene en la Biblia, que dan la gloria, hablan de las proezas y maravillas y poder de nuestro Dios, pero hablan también de su hermosura, del contenido perfecto de su carácter, de la grandeza y majestuosidad de su ser, que de eso tratan los salmos, y que de eso debe tratar cualquier cántico que cualquiera quiera escribirle a Dios o cantarle a Dios. Y por eso no le cantamos a estatuas, porque lo prohibió en Isaías, y porque le conocemos en espíritu y en verdad ya lo sabemos, y aparte Él declara que a su nombre, por eso en el antiguo pacto Él decía, donde yo ponga mi nombre, la casa donde yo ponga mi nombre de oración, ahí me van a alabar. No la estatua que yo ponga en un lugar, no, es su nombre, porque en los templos que se reúnen hijos verdaderos del Espíritu de Dios y de Cristo, nada más alabamos a su bendito y santo nombre, porque no le podemos ver, y porque una estatua corrompe
espiritualmente nuestro entendimiento y nuestra relación con Él, porque en ese momento estamos pecando, primero por violar su ley moral que estableció, y segundo, porque en esa ley nos aclara que en esas circunstancias de estatuas hay demonios atrás que nos engañan, haciéndonos creer que le estamos alabando al Dios Altísimo, y es un engaño. Y entonces estamos corruptos de entendimiento, no tenemos crecimiento espiritual ni santidad, y estamos alabando lo que no corresponde. Y por eso en nosotros no hay fruto de santidad, no hay fruto de los demás, del deleite mismo que es alabarle, para empezar. Y luego en el versículo 2 dice el Salmo: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En primer lugar nos está invitando que en esta relación personal que tenemos con Dios a través de su Hijo, podamos nosotros declararle con nuestros labios, desde nuestro corazón, el cómo Él nos permitió abrir nuestros ojos un día más, el cómo la misericordia de Dios no solamente toda la noche nos guardó en Cristo, sino que nos permite un día más de vida, y que ya ese es un aliciente ya poderoso, un excelente aliciente, para que yo al abrir mis ojos le salude a nuestro Dios Altísimo, me humille delante de Él, lo busque en mi espíritu hasta encontrar el Espíritu de Dios, y pueda acercarme en Cristo al Padre, para adorarle, para bendecirle, en agradecimiento de que Él haya puesto su misericordia en mi vida un día más. Y de hecho, la palabra nos dice que la misericordia de Dios es más alta que los cielos, o sea, es incomprensible, inalcanzable e inigualable. Y dice que también es nueva cada mañana, como lo comprueba este salmo, cuando nosotros lo disfrutamos de la misericordia, cuando nos permite abrir un día más nuestros ojos. Y luego al final del día nos vuelve a invitar el Salmo y la palabra de Dios a que nos acerquemos nuevamente al trono de la fe, a Él, para poder nosotros agradecerle la fidelidad de que pudimos terminar el día en Cristo, que pudimos terminar un día más en esta tierra llena de oscuridad, llena de maldad, pero que Él ha escogido un pueblo para su alabanza, que somos nosotros, y que tenemos que ser agradecidos a este nivel para acercarnos y decirle: fiel fuiste, Dios, porque me guardaste de todo mal, me guardaste de mi enemigo Satanás y sus huestes de maldad, me guardaste aún de las faltas de prudencia de mi carácter aún imperfecto en la carne, y que me estás ayudando a ir avanzando para crecer en ti. Me ayudaste porque he aquí que estoy postrado nuevamente al final del día, agradeciéndote todos tus favores. Entonces, este es el espíritu que debe tener cada creyente que dice estar en Cristo, o conocer a Dios, o que conoce a Jesucristo, o que ama a Dios. Esta es la actitud que debe tener cada creyente todos los días, al amanecer y antes de dormir en la noche. En el libro de Hechos 17:28 dice el apóstol Pablo: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces, no podemos nosotros vivir si no fuera porque Él es el que llena todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra, todo espiritualmente sostenido con el brazo extendido de Jehová, pero la esencia de Jesucristo en todas partes, sosteniendo en Él mismo toda la creación, y principalmente la creación que Él hizo a su imagen y a su semejanza, que somos nosotros los seres humanos. Motivos suficientes para agradecerle todos los días su misericordia y al final del día su fidelidad. En Isaías 42:5 nos dice: así dice Jehová, creador de los cielos, el que despliega el mismo cielo, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre la tierra y da espíritu a los que por ella andan. Entonces, sabemos que si Dios quitara su aliento y quitara su espíritu, todo mundo caería desplomado, automáticamente sin vida, solamente la carne postrada por toda la tierra
tanto animal como humana, pero sabemos bien que Él nos ha dado un aliento de vida especial, dándonos un espíritu y un alma diferente a los animales. Somos diferentes, somos a la imagen de Él, una creación especial, por lo cual debemos estar muy agradecidos al acercarnos cada mañana a Él y cada noche. En el versículo 3 nos dice que en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, empieza a explicarnos el salmista de qué instrumentos él tomaba y se hacía para poder acompañar el cántico que ya sus cuerdas vocales nacían de agradecimiento a Dios precisamente por su misericordia y por su fidelidad. Y entonces cada creyente debe de, como el apóstol Pablo dice, que con cánticos espirituales, con himnos espirituales, en cántico nuevo, estemos todos los días teniendo un tiempo devocional para con Dios, en agradecimiento de tanto favor y tanto amor. Y estos instrumentos de cuerdas, los 3 instrumentos, son instrumentos creados por cuerdas, nos recuerda el amor que el Espíritu Santo derrama en nosotros primero, para que nosotros después lo derramemos al Padre, lo derramemos al Hijo, a Jesucristo. Y es por eso que entendemos que en 1 Corintios 7:22 nos dice que como ya somos libres del pecado en Jesucristo, Él nos ha libertado, ahora somos esclavos de Cristo. Ya no hay esclavitud humana, pero sí somos esclavos espiritualmente hablando del amor de Jesucristo, de la soberanía de Jesucristo, del señorío de Jesucristo. Y en Oseas 11:4 nos dice la palabra que con cuerdas humanas Él nos atrajo, con cuerdas de amor, y que Él mismo quitó el yugo sobre nuestra cerviz que el pecado nos tenía esclavos, que el enemigo nos tenía atemorizados y esclavizados al pecado, y que puso delante de nosotros la comida, el pan del cielo, que es Jesucristo, el verbo de vida. Nos puso la comida espiritual que a vida eterna nos hace mantenernos allí. Entonces, esas cuerdas de amor es una combinación de cómo con cuerdas de amor Él nos ha traído, y con cuerdas de instrumentos nosotros, y con las cuerdas de nuestra garganta que Él también nos regaló, hacemos una armonía para cantarle alabanzas, adorarle en cántico nuevo, en cánticos espirituales a nuestro Dios todos los días, en agradecimiento de su gran favor. Y por eso en Salmo 16:5 dice la palabra: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, y las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Cada creyente, independientemente de los procesos fuertes en el desierto de Dios, independientemente de los procesos a veces en las batallas espirituales que representan, y también la lucha interna tan fuerte que representan las pruebas en las cuales estamos siendo ejercitados para crecer en la fe en Jesucristo y en la verdad de nuestro Dios, para que seamos cada vez más nuestro carácter moralmente parecidos a Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Entonces, esos procesos somos ayudados gracias a que hemos sido atados a Cristo por cuerdas de amor que lo veíamos, y nos cayeron esas cuerdas, como dice el salmista, en lugares deleitosos, y entonces podemos contemplar la herencia que tenemos en Cristo, sin importar la guerra espiritual contra nuestro enemigo Satanás, sin importar las guerras continuas que tenemos ante la adversidad que nuestra carne representa para sujetarnos a la voluntad perfecta de nuestro Dios, sin importar nada de las tormentas que tengamos que pasar y librar por fe confiando en Cristo, que nosotros apreciamos, agradecemos, porque tenemos este entendimiento y sobre todo porque vivimos este entendimiento con Él, que es hermosa nuestra herencia, y no solo por la esperanza de vida eterna que un día le veremos como Él es allá, y que un día seremos como Él nos transformará esta gloria humana a la gloria espiritual como los ángeles, será glorioso aquel día, sino que también desde aquí podemos disfrutar las primicias del Espíritu Santo
las primicias de esa herencia gloriosa, y que es deleitoso el estar siendo esclavos de Cristo por amor, y el que esas cuerdas de Dios con las que nos atrajo estén atando nuestra alma al Espíritu Santo, a la verdad del Evangelio, para vivir una vida plena, aún en medio de adversidades y aún en situaciones difíciles. Por eso, también en el Salmo 92, 4 dice: «Cuánto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras yo me gozo». Ya dice el Salmo 4, el verso 4, perdón, de este Salmo 92, «Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo». Entonces el creyente que ya conoce a su Señor en espíritu y en verdad, y está siendo agradecido cada día por la misericordia y la fidelidad de Dios, y sabe cómo alabar a su Dios en espíritu y en verdad, y sabe cómo disfrutar de esas ataduras de amor que Dios ha puesto en nuestro corazón para adorar y alabar a Cristo, para vivir una vida en intimidad con el Padre y con el Hijo, una vida plena aún en medio de adversidades aquí abajo. Dice el Salmo que podemos disfrutar todo lo creado por Él con sus manos, con su aliento de boca, con sus palabras. Él a su mandato creó todo, pero son obras de sus manos, y el cual podemos alegrarnos y gozarnos cuando vemos el firmamento, vemos la gloria de Dios, cuando vemos el sol, la luna, las estrellas, y podemos diferenciar el poder alabar a nuestro Dios bendito y no alabar las cosas creadas en un contexto equivocado, o sea, postrarnos ante las estrellas, postrarnos ante seres humanos que han sido llenados de gracia por Dios, postrarnos ante seres humanos que los dones naturales que Dios les dio, cantos, música, y estarlos alabando como dioses, como ídolos. No, sino reconocer que las grandezas de los dones naturales, como los dones espirituales en la iglesia, como toda la creación mismo, el mar y toda la creación, los montes, los cerros, la nieve, todo lo creado por Dios es hermoso en su contexto, en el propósito que Él lo creó para bendición del ser humano y para gloria de su nombre. Tener esa comunión correcta con todo lo que nos rodea, podemos vivir en una armonía hermosa, dándole la gloria a Dios de vida y nosotros haciéndolo correctamente y disfrutando todo lo que creó, incluso alineándonos junto con la creación para todos juntos darle gloria y alabanza. Por eso el Salmo 151 dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Nos dice la palabra: acérquense a los atrios de Jehová, donde Él ha puesto casas de oración, donde su pueblo se congrega en cada colonia, en cada ciudad, en cada país y en todas las naciones. Acérquense al santuario, a donde se escucha palabra viva y eficaz del Espíritu Santo, en la boca de sus santos hombres y mujeres, y alabadle también en el campo, en el mar, en los lagos, en las montañas, en cualquier lugar de la ciudad, alabarle en su firmamento, o sea, a Él en medio de toda la creación, y no a la creación en lugar de a Él, que es lo que comete mucha gente alabando artistas que son de Hollywood, que son de la música mundial, que son de su país regional de música, o que son artistas de una cosa o de otra, o que son políticos, o que son conferencistas, o que son incluso ministros o ministras del Dios Altísimo, llenos de sabiduría, llenos de dones espirituales, ministerios juntos en uno, con poderes, maravillas y milagros, sanidades. En lugar de alabarlos a ellos, hay que alabarlos solamente en medio de ellos, juntamente con ellos, al Dios Altísimo. También el Salmo 19.1 nos menciona sobre lo mismo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y nos dice la palabra que todo lo que Dios creó, que no le dio aliento de vida en sí mismo, para que como nosotros tuviéramos inteligencia propia, y tuviéramos nosotros voluntad propia para decidir qué hacer, que es un regalo de Dios, el libre albedrío. Dice que todo lo creado lo creó Dios, y todo anuncia la gloria de Dios. Todo cuenta la grandeza de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios, y nosotros con inteligencia propia, hechos a su imagen y semejanza, tenemos que ser
antes que todos los demás creado, gloria para Dios, alabanza para Dios, exaltación para Dios. Si el firmamento y todas las cosas lo hacen, ¿por qué el hombre en su soberbia y en su orgullo no quiere hacerlo? Es de ahí el gran problema de la humanidad y de tanta maldad que vemos en todas partes. También dice el Salmo 92:5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Si nosotros analizamos las obras de Dios, si nosotros analizamos la palabra de Dios, nos vamos a maravillar más y nos vamos a enamorar más y vamos a conocer más lo que Dios hay en su corazón y nos ha revelado a nosotros. En Isaías 55:9 dice la palabra, como son tan altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí, por eso dice el mismo Salmo, que en este verso 5, que los pensamientos de Dios son tan profundos, pero son mucho más altos. Como toda la creación misma es inescrutable para nuestros ojos y entendimiento, lo vemos el firmamento y es ilimitado para nosotros, es infinito. Bueno, más infinito es el que creó ese firmamento, más infinito e inescrutable la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, los pensamientos de Dios, y siempre son para bien, porque Él es un Dios bueno, de bendición. Entonces, nunca querramos pensar que ya conocemos todo de Dios o que ya entendemos todo de Dios. Nunca que entrar en una vanidad equivocada y soberbia y pensar que aún y que nos ha revelado muchos misterios que están en la Biblia y que son suficientes para nuestra salvación y conocer su propósito y su obra de redención en Jesucristo y la vida eterna en el cielo, no pensemos que podemos saber todo, porque Dios es inescrutable. Sus pensamientos son mucho más altos que lo que nosotros podamos alcanzar en todas las generaciones de la humanidad. Aun y que viviéramos desde que se creó Adán y Adán estuviera vivo hasta que regresara Cristo y hubiera tocado a él, que Dios lo dejara como ejemplo de fe y lo dejara vivir todos los milenios hasta que regresara Cristo, ni aun así Adán podría tener la sabiduría ni la inteligencia que Dios tiene. Entonces un hombre no debe decir que ya lo sabe todo o que ya entiende de todo, y menos de las cosas de Dios. Ahora, en el Romanos 11:33 dice, oh profundas de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es imposible querer llegar hasta el final de un tema y no ser sorprendidos por el Espíritu Santo, porque somos sorprendidos gratamente siempre cuando escudriñamos un capítulo de la Biblia, cuando escudriñamos un verso de la Biblia. Siempre Dios nos sorprende, siempre. Lo hemos escuchado de la boca de 20, 30, 40, 50 siervos diferentes en el mundo o en nuestras congregaciones, el mismo pasaje, el mismo verso, y lo hemos visto que lo escudriña Dios, el Espíritu Santo los hace dar una enseñanza profunda de ese verso o de ese pasaje, y lo acomoda en lo espiritual nuestro Espíritu Santo a nosotros. Entonces vemos las inescrutables sabiduría e insondable ciencia y juicios de Dios, porque siempre Él a nosotros leerlo nos tiene sorpresas nuevas, maravillas nuevas, secretos guardados para los que le aman. Y en el versículo 6 de este mismo Salmo 92 dice, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Y aclaro, no solamente se refiere a los que no están en Cristo, o a los que creen estar en Cristo pero están en falsas doctrinas, y no pueden entender toda la profundidad de la verdad de Dios, ni las maravillas que en ella están escritas, porque están con sacramentos y en falsas doctrinas, o en falsas doctrinas evangélicas también, sino que también el hombre necio dentro de la iglesia cristiana evangélica, que sí son del pueblo santo de Dios, los hijos escogidos por Dios, hay también necios en el pueblo, hay también insensatos en el pueblo. De hecho, la segunda carta de Pedro menciona que los necios y los insensatos son aquellos indoctos e inconstantes que tuercen la palabra por no escudriñarla, son indoctos, y por no orar son inconstantes y que se pierden. Entonces el necio es el que vuelve y vuelve y vuelve al mismo vómito una y otra vez
a seguir sufriendo por el pecado que ya fue libre, lo vuelve a retomar. Y el insensato es que teniendo la revelación de Dios por el Espíritu, no quiere caminar en la verdad de Dios, sino en su propia carne, y se la pasa sufriendo toda la peregrinación, pero no pueden entender ellos la profundidad de los misterios guardados de la palabra, de los juicios de Dios, de la sabiduría de Dios, guardados para los que le aman. En Proverbio 13:19, por eso nos dice que el deseo cumplido es alegría para el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Por eso dice que hay muchos cristianos evangélicos, hijos de Dios, que se la pasan sufriendo toda la peregrinación, destruyéndose la bendición tras bendición que Dios les tiene, no alcanzando las promesas que Dios les tiene, sufriendo porque no llegan las promesas a sus vidas, porque para ellos es una abominación apartarse del mal que están haciendo, que Dios les habla desde el púlpito cada domingo, o cada vez que se reúnen y se les predica palabra de Dios, o cada vez que se les antoja abrir la Biblia para leerla y Dios los amonesta a través de ella. Y no, para ellos es como una abominación salirse del mal y obedecer a Dios y continuar en su bendita herencia de bendición de promesas que se van cumpliendo una tras otra. Y por eso en Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. O sea, dice aquí que aunque los rectos también pecan, pero si por su buena voluntad y su buena intención ellos se humillan delante de Dios, buscan ser rectificados, restaurados y renovados, y buscan ser transformados porque no se conforman seguir fallando. Pero los necios hasta se alegran de estar viendo novelas, de estar hablando cosas que no convienen con la boca y que saben que están mal, de estar en medio de pláticas vanas, que los oídos se están contaminando entre amistades que no corresponden ya de un hijo de luz, y siguen viendo también en internet, en televisión, lo que a sus almas atrapa. Entonces hasta se alegran de llevar una vida mundana, una vida tibia cristiana. Son necios, se alegran del pecado que están viviendo. Pero los rectos, aunque a veces fallamos, buscamos la presencia de Dios y ya no queremos, no estamos conformes en seguir fallando hasta que Dios termine y perfecciona la obra en cada área que nuestro carácter moral es débil, para parecernos más a Cristo, para realmente glorificar a Dios como Él merece. Ahora, en Salmo 92:7 dice, cuando brotan los impíos, lo hacen como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ya sea los que están en el pueblo de Dios, si no se quieren apartar nunca en toda la peregrinación de la necedad, ni de la iniquidad que los hace insensatos, entonces tienen un juicio muy fuerte en el tribunal de Cristo, donde pueden haber perdido su salvación en aquel día que les toque el juicio. Pero a todos los demás dice que los impíos brotan de dos maneras a los ojos del ser humano. Se multiplican como hierba. O sea, esa hierba que nada más hace es al buen sembradío, donde se siembra el trigo, o donde se siembra, donde el producto de la tierra nos va a dejar algo de bendición para nuestra alimentación humana, que es bendición para incluso la gente del campo, que viven de esto, pero sobre todo que es comida que va a la mesa de las familias. Cuando crece la hierba mala, que no tiene propósito más que de tapar el sol a la buena planta y de evitarle el oxígeno correcto a la buena planta hasta sofocarla, o sea, para eso sirve nada más la hierba mala. O sea, se multiplica mucho en medio de las plantas buenas, pero no tiene propósito bueno. Dice que así son los impíos, así se multiplican en la humanidad, pero también los impíos se multiplican como flores, florecen, esos que hacen, o sea, pareciera por ahí que aquel está multimillonario, lleno de ciencia del mundo, de sabiduría, compone medicinas, van a la luna, pero niegan a nuestro Dios Altísimo, se creen ellos mismos dioses, y al final de sus vidas se van a la perdición eterna, como lo dice el versículo 7. Por eso en Job 21:23 nos dice la palabra que el rico y millonario, que le fue bien toda su vida, dice, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico, sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos estarán regados de tuétano. Y el otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto,
Pero igualmente los dos yacerán en el mismo polvo, y los gusanos eternamente los van a cubrir, primero en el cuerpo humano, y luego en el espíritu, en cuerpo espiritual igual, que parecerá de huesos y de carne, en el infierno y en el lago de fuego, y eternamente esos gusanos los estarán devorando, porque el malo es preservado para el día de la destrucción. Por ejemplo, Dios nos enseña a que Cristo tenemos la bendición más grande que un ser humano puede tener. Entonces que jamás andemos viendo lo natural, porque Dios permite que haya ricos que les vaya bien toda su vida natural, por la eternidad van a ser destruidos por gusanos y fuego. Que entendamos que nosotros vamos a ir a una gloria mayor y de vida eterna y paz con Él. Entonces no empecemos a ver lo natural, porque no tengo esto, o envidiar a otros, porque eso es pecado. En el versículo 8 nos dice: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. De nosotros va a brotar el reconocimiento de su majestad. Cuando nosotros tenemos este entendimiento hermoso y lo practicamos, lo vivimos, no solamente lo vimos en una prédica o en una enseñanza como esta, sino lo abrazamos, nos esforzamos hasta que sea parte de nuestro espíritu esta realidad espiritual que Dios nos revela en su palabra y nos regala en su espíritu para vivirla. Entonces de nosotros declararemos todos los días: mas tú para siempre serás altísimo, porque Él ha creado todas las cosas para alabanza de su nombre y para bendición nuestra. Entonces, en Proverbios, en el libro de Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos dice la palabra que ese Dios altísimo, que Él siempre será el mismo, Él no cambiará nunca. En el Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva viene del don, y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual nunca va a haber mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, ese Dios, siempre Dios altísimo, será siempre santo, santo, santo 3 veces, siempre glorioso y majestuoso, que debe de brotar de nosotros naturalmente alabanza a Él, reconociendo su grandeza. Y en el Salmo 92:9 dice: ¿por qué aquí que tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí que perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad? Entendiendo que los enemigos de Dios son los que están en contra de la moral de Dios correcta, los que les gusta hacer exactamente lo que prohíben los mandamientos morales de bien que Dios tiene en la Biblia, y quieren llevar sus propias filosofías. Por eso nos dice nuestro Dios en Santiago 4:4 a sus hijos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sabemos muy claramente todos los hijos a qué se refiere: al sistema caído que Satanás dirige en este mundo, desde programas de televisión, desde lugares de esparcimiento que a la humanidad le gusten, y desde filosofías humanas de pensamiento que van desde culturas, tradiciones, cuestiones religiosas, culturales, que van en contra de la sana doctrina de Dios, de las leyes morales buenas de Dios. En el versículo 10 del Salmo 92 nos dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido en aceite fresco. Después del salmista reconocer toda la grandeza de Dios, como lo hemos estado viendo, y llegar al momento donde nos aclara un poco en este salmo del fruto que van a llevar los necios y los insensatos, fruto malo, y de las consecuencias de los impíos y los que hacen iniquidad en el fuego eternamente en el lago de fuego, primero el infierno y luego el lago de fuego. Entonces el salmista empieza con confianza a declarar, porque está esperando en Cristo, porque tiene confianza en el Dios Altísimo, el cual sabe ya acercarse a Él todos los días a agradecer, y sabe cómo alabarlo durante todo el día. Entonces dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, el animal de los más fuertes que hay sobre la tierra en este tiempo, y seré ungido con aceite fresco. Declara y está seguro y tiene la certeza y la fe que ese Dios en el cual él sigue, ese Dios al cual él le sirve en espíritu y en verdad, alabándolo, adorándolo y agradeciéndole todos los días, y no solo en la mañana y en la noche, sino con su forma de vivir en alabanza al Dios Altísimo todo el día, en su trabajo, en su familia, con sus vecinos, sabe
que por esa misma circunstancia de tanta impiedad e iniquidad a nuestro alrededor, clamará siempre con confianza de recibir nuevas fuerzas, inclusive comparadas a las del búfalo. Por ahí hemos escuchado que las gentes que lamentablemente son contaminadas por espíritus malignos, por demonios, les aumenta mucho la fuerza y son de bien difíciles de sujetar, y esto es cierto. Bueno, imagínense que el Dios Altísimo ponga un poquitito de su fuerza en nosotros, pues seremos hasta más fuertes que los búfalos. Y seremos ungidos aparte con la unción del Espíritu Santo fresco, para que lo espiritual de Dios, es la manifestación de Cristo, venga y sea muy clara y evidente a los demás, la gracia y la luz divina en nosotros, la luz de Jesucristo reflejándose en la faz de nuestro ser, para alabanza de Él y para ayuda de los demás, que puedan ver que somos testigos fieles de Él, que somos testigos verdaderos como hijos amados de Dios, para que seamos confiables a los demás, para que reciban consejo oportuno de la palabra de Dios, de nuestro Dios, y ministración oportuna a sus almas que sufren porque están lejos de Dios, y ser nosotros ese puente en Cristo para acercarlos a Cristo, para que Cristo los lleve al Padre. En el Salmo 103:5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y en Isaías 40:31 nos dice: porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa de Dios nos corrobora lo que estamos leyendo en el Salmo 92:10, que nos iba a dar las fuerzas del búfalo y nos daría aceite fresco. Es lo mismo que dice este salmo, pero aquí nos aclara profundamente cómo Él llena nuestra boca de su palabra para poder rejuvenecernos como el águila. En pocas palabras, si yo no me alimento de la palabra de Dios todos los días, ¿cómo me va a llenar mi boca? ¿De qué me voy a acordar el resto del día para que Él me haga recordarlo si ni siquiera la conozco, porque no soy disciplinado leyéndola para ver los misterios de Cristo, para conocer las grandezas de Dios, entender las leyes morales profundamente, las doctrinas sanas de Cristo que están escritas para nosotros ahí, para que Él haga la obra espiritual con su poder y nos rejuvenezca como las águilas? Cuando nosotros tenemos el entendimiento y el conocimiento sano de Dios, de Jesucristo, nosotros nos sentimos confiados, fuertes, con fe, para poder librar cualquier tempestad y como las águilas volar sobre de ella y desde arriba contemplar el mal tiempo que está abajo, pero nosotros volando en las alas del Espíritu Santo. Entonces, así es como podemos correr la carrera y nunca fatigarnos solamente. Y en el versículo 11 de este mismo Salmo 92 dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de lo que se levantaron contra mí, de los malignos. Dice que en un momento de nuestra peregrinación, aunque un tiempo, Dios determinará el juicio para nuestros enemigos, y aunque no sea en el momento que empiezan a hacernos la vida de cuadritos, a crear problemas grandes contra nosotros en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros lugares donde obtenemos las finanzas que Dios nos regala, o en nuestras escuelas, o en nuestros vecinos, y que tenemos gente que oramos por ellos y que los bendecimos en Jesucristo, pero ellos nos devuelven mal y mal y mal, que nosotros no nos debemos desalentar, porque un día nuestros ojos verán lo que los enemigos buscaron, porque el que nos venga es Dios, el que hace venganza solamente es Dios, porque Él es Dios de ellos y Dios de nosotros, y nosotros hemos sido movidos por Él a misericordia, hemos recibido misericordia y fidelidad. Entonces ellos, por no querer tener a Cristo, no la han recibido. Ellos tendrán obviamente el juicio que Dios hará para ellos y los juicios temporales que Él hará cuando estén en la tierra. Pero la venganza es de Él y el juicio es de Él y la acción de tomarlo en el tiempo necesario es de Él, porque Él es sabio, Él es bueno y nosotros no somos de ese nivel de sabios ni ese nivel de buenos, como ya vimos que sus pensamientos son más altos y más profundos y sus caminos. Y Él sabe dar la paga correcta porque Él es justo para ellos, porque al final de cuentas también quisiéramos que ellos estuvieran como nosotros en el camino
alabando todos juntos a Dios. Ahora en el Salmo 18:48, refiriéndose a este verso 11, dice: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, y me libraste del varón violento. Este es el principio hacia donde debemos dirigir, cómo mis ojos van a mirar que mis enemigos recibieron lo que tanto buscaron, pero no por mi mano, ni no por mi petición. Mi petición va a seguir rogando a Dios tenga misericordia de ellos, y si Cristo fue golpeado por todos nosotros, que nosotros nos dejemos golpear por ellos, por amor a ellos, como Dios tuvo amor a nosotros y tiene, y tengamos el mismo ejemplo de Cristo para seguirlo, y aunque nos sigan maltratando con sus bocas, y nos sigan maltratando con sus hechos, nosotros seguiremos bendiciéndolos con nuestras bocas en oración y también en palabras que les digamos de aliento para que busquen a Cristo. Y nosotros los seguiremos bendiciendo con hechos también, no con palabras solamente, para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros y se arrepientan. Pero la manera no es pedir que Dios les haga daño, sino estamos en un nivel espiritual mayor cuando la gracia llegó, Cristo llegó, que los salmitas antes, aunque conocían el Espíritu de Dios, las profundidades de las revelaciones que Dios nos ha regalado con sus apóstoles en este último tiempo, es una gloria mayor, este nuevo pacto, que nos tiene que ser mejores todavía que los del antiguo pacto, en el sentido espiritual, en el sentido de dejarnos morir hasta la muerte si es necesario, llenos de Dios solo podríamos, para glorificar así al Padre por amor a ellos. Entonces, aquí nos dice el Salmo 18:48 que Él nos libra, pero ¿cómo? Llevándonos como águilas arriba de la tormenta, donde desde arriba vemos cómo todos se levantan contra nosotros los enemigos, cómo levantan con su boca mentiras, que no son verdaderas las acusaciones o las cosas que hacen que nos quieren lastimar, pero nosotros nos mantenemos firmes y fuertes volando en el Espíritu Santo desde lo alto y no nosotros haciéndoles daño. Es como nos libra de los varones violentos para que no nos llegue la violencia a nosotros. Por eso en el Salmo 5:8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia por causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. O sea, es un clamor del salmista y de cualquier hijo de Dios: Señor, enséñame esta verdad espiritual en mí, y sobre todo, pon tu poder en mí para que yo pueda vivir como un verdadero hijo de luz, que pongo una mejilla y que pongo la otra, y que no cuando alguien me ataca quiero yo devolverle el golpe, ya sea con oraciones pidiéndote que lo destruyas, que es incorrecto, porque yo también peco. Entonces alguien va a pedir que tú me destruyas y voy a quedar a tu merced. Entonces no es correcto pedir así, porque lo que yo no quiero que le pase a mi prójimo, no quiero que me pase a mí. Y si yo quiero que tengas misericordia de mis pecados, que todavía fallo en algunos que no son los mismos que tú me libraste, pero en unas que estoy siendo perfeccionado en mi carácter en Cristo, bueno, yo sigo suplicando tu misericordia porque me equivoco como humano, peco, entonces, aunque no quisiera, vuelvo a caer en ocasiones. Entonces, guíame para que sea yo justo en tu justicia, por causa de mis enemigos, endereza mis caminos por causa de mis enemigos, para que yo sepa contestarles como ellos como yo un cristiano debe de hacer, que glorifique tu nombre y que muestre la luz para ellos, no ser igual que ellos. Ya en el versículo 12 nos dice el Salmo: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Nos está llevando el Salmo cómo vamos progresando también espiritualmente en Cristo y cómo tenemos que llegar a ver a nuestros enemigos de lo que hemos visto con amor. Entonces nosotros estaremos con una promesa que Dios hará en ese perfeccionamiento que lo dice Filipenses 1:6 Pablo, que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Entonces dice que floreceremos como la palmera, y Dios usa este ejemplo y analogía, porque la palmera es ese árbol que a pesar de que está en lugares tan difíciles para permanecer en pie, porque son tormentas tropicales, vientos de ráfagas tan altos que se suceden en lugares tropicales de las playas o en ciudades que están cerca del mar y donde crecen este tipo de plantas, que aparte tienen sus raíces precisamente por la adversidad que tienen que enfrentar por las tormentas, tienen sus raíces en el fondo, y se agarran de rocas profundas, las raíces, como nosotros estamos cimentados con raíz profunda en el fundamento de Jesucristo, en nuestra piedra angular, en el fundamento de los profetas y los apóstoles, nuestra raíz está fundada en Cristo, en la roca eterna.
entonces estas palmeras, como nosotros, floreceremos, daremos flores en medio de tormenta, se verá nuestra flor en medio de la adversidad y crearemos fruto de alabanza, de adoración y de santidad en medio de lluvias torrenciales, de vientos huracanados, y aunque nos doblemos será solamente para humillarnos delante de Dios y clamar por misericordia y ayuda, para que Él nos vuelva a levantar verticales nuevamente cuando pase la tormenta, y estar mostrando a los demás la flor que Dios nos ha hecho renacer, y mostrar el fruto, que las palmeras son cocos, que quiere decir que nuestro fruto será tan duro que no cualquiera podrá destruir, no cualquiera tan fácil podrá abrir, no será tan fácil, pero que nosotros sí tendremos el deleite de la frescura del jugo que está dentro de ese fruto, que da vida a la gente que nosotros compartiremos del fruto, para que ellos tomen agua de Dios y conozcan a Cristo. También dice que creceremos como el cedro en el Líbano. Conocemos por la historia que los cedros del Líbano son altísimos, de 30, de 40, de 45 metros, árboles gruesos, grandísimos, altísimos, que daban sombra, vida al mucho animal de silvestre. Los pájaros anidan en esos árboles, dando vida a la creación de Dios estos árboles, y tan fuertes que no cualquiera los puede derribar, ni con sierras eléctricas. Ahora, el Salmo 92:13 nos dice que somos plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios floreceremos. Entonces, hay una promesa enorme de que estar en Cristo y seguir este Salmo 92, la instrucción, estaremos seguros, estaremos floreciendo. Vamos, esa palmera que Dios dice que seremos, y ese cedro del Líbano que Dios dice que seremos, es porque estamos alimentando, vamos, nuestra raíz se está nutriendo de la palabra viva y eficaz que Dios nos predica en sus atrios, con sus santos hombres, con sus santas mujeres. Entonces nos asegura que floreceremos. ¿Qué tipo de fruto? Los que vienen en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, los frutos del Espíritu Santo. Tendremos paz, tendremos amor, tendremos paciencia, benignidad, bondad, verdad, mansedumbre, templanza. Tendremos también, obviamente, todas las riquezas de Cristo, nuestros dones que Dios nos ha puesto a cada uno por independientes, los ministerios. Floreceremos porque estamos plantados en la casa de oración de Dios, en los atrios de Dios donde nos reunimos a alabarlo, pero donde Él nos ministra y nos lleva a una gloria mayor cada vez. Por eso el Salmo 84:1 nos dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hay una promesa de que la alabanza será continua y en la eternidad seguiremos alabándolo en el cielo, porque estamos permaneciendo en su casa de oración todos los días que nos toca servicio, para que juntos alabemos a Dios, y porque es un anhelo que hay en nuestra alma, pero que también en nuestra carne existe ese anhelo, y que nada debe de hacernos desistir, nada debe de hacernos cambiar en este sentir de Cristo que pone en nosotros para anhelar esos atrios, donde Dios promete hacernos crecer como el cedro del Líbano y como la palmera misma. Ya en el versículo 14 del Salmo dice que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Nos promete que estar en esa presencia de Dios, estar fielmente todos los días buscándolo de mañana y de noche, y estar siendo alabanza en todo el día, y reconocerlo en nuestra vida todo el tiempo, Él es el que endereza nuestro camino. Dice que aun cuando seamos viejos de edad, o tengamos 80, 90 años, seguiremos fructificando espiritualmente, creciendo todavía más y más y más, y estaremos fuertes, porque estará la presencia de Dios en nosotros, y nos hará vivir con fortaleza
nuestros últimos segundos, como lo hizo con Moisés, que fue un siervo fiel. Dice la palabra que tenía 120 años y nada más por cumplir el decreto que él mismo estableció, que Dios estableció, de que el hombre viviría hasta los 120 años, pero él quiso cumplirlo con su siervo Moisés, y solamente por eso se lo llevó Dios. Hasta ese día le dejó margen y límite a la existencia natural en la tierra a Moisés. Sabemos que ahorita está en la gloria con Dios, pero en lo natural le permitió 120 años, y dice la palabra que estaba lleno de luz sus ojos, lleno de vida, lleno de vida. Así estaremos nosotros si somos tal y como el Salmo nos lo está pidiendo. Y en el último verso, ya en el 15, para terminar, dice que el propósito de todas las cosas que durante todo el Salmo ya explicamos, alabanza de su nombre, agradecidos de mañana y de noche, acercándonos confiadamente y viviendo confiadamente en Él, hay un propósito glorioso, hay una misión y comisión especial, que es que anunciemos que Jehová es la fortaleza nuestra, y que Él es el recto de rectos, que Él es el santo de santos, que Él es el justo de los justos, y que en Él jamás hay tinieblas ni iniquidad. En pocas palabras, que nosotros vamos a anunciar con nuestra boca, con alabanzas, pero también con predicaciones a diestra y siniestra a toda criatura, que Jesucristo murió en una cruz, que Él es justo, recto e inigualable, incomparable, que Jehová de los ejércitos está en las alturas, y a la diestra está el Hijo, que nuestro Dios Altísimo está en los cielos, y que en Él nunca hay variación, nunca hay mudanza, la rectitud de Él será eterna, la santidad de Él es eterna. Entonces, que pueden confiar en Él, acercarse en Él, pero la gente que le anunciemos esto, verán en nosotros el ejemplo de lo que anunciamos, verán en nosotros el poder de Dios, la manifestación de Dios en nosotros, que ellos se quedarán convencidos por el Espíritu Santo, porque somos testigos verdaderos de la verdad. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos. Hasta aquí dejamos la enseñanza del Salmo 92. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.